Buen día. Buenos días, licenciada. Buen día, Alicia. Buenos días, Lice. Buen día. Rápidamente vamos a empezar con... Buen día a todos. Rápidamente vamos a empezar con el tema de acciones. Ya lo tenemos que acabar hoy día. Entonces, como el anterior tema, vamos a hacer un pequeño resumen de la teoría que han explicado sus compañeros para entrar a los ejercicios. Les pido por favor que si tiene alguien alguna duda, no se queden con las dudas, pregunten en clases, ¿ya? Muy bien, entonces las acciones, como bien lo han explicado sus compañeros, son una fuente de financiamiento de las empresas. Otra alternativa de financiamiento. En este caso no es financiamiento externo, sino es financiamiento interno, capital propio. Eh, Son también títulos valor que representan el capital de una empresa. Y conceden derechos y obligaciones a sus titulares en directa proporción al monto de su inversión. Voy a aceptar a esta persona más un momentito. Han visto en las exposiciones que hay muchos tipos de acciones, pero las dos principales que manejan las empresas son las acciones ordinarias y las acciones preferentes. Entonces nos vamos a enfocar en esas dos. ¿Cuáles serían las diferencias? Las acciones ordinarias otorgan a su titular derecho a voz y voto en las juntas generales de accionistas. Por el contrario, las acciones preferentes no tienen derecho a voz ni voto. Segunda diferencia es que las acciones ordinarias para recibir dividendos necesitan ser aprobados por la Junta General de Accionistas. Por lo tanto, el pago de dividendos debe ser aprobado, vamos a continuar aquí abajo, por la Junta General de Accionistas. Las acciones preferentes no necesitan ser aprobadas. ¿Por qué? Porque ya en su contrato se estipula que van a recibir un dividendo fijo cada gestión. Tercera diferencia. Los titulares de acciones ordinarias pueden participar proporcionalmente de los activos después de pagar los pasivos de la empresa en caso de liquidación. En cambio, las acciones preferentes tienen prioridad en la distribución de activos si la empresa se liquida. Otra diferencia es que las acciones ordinarias reciben dividendos variables en función a los resultados de la empresa.
En cambio, las acciones preferentes reciben dividendos fijos. Las acciones ordinarias pueden o no recibir dividendos en una gestión. Es decir, la Junta General de Accionistas puede decidir que esta gestión no se paguen dividendos y se retengan todas las utilidades. Para el caso de las acciones preferentes, también se puede dar este caso, ¿no? La Junta General de Accionistas, por necesidades fuertes de la empresa, puede decidir no repartir dividendos a las acciones preferentes. Sin embargo, estos dividendos son acumulativos. Si no se pagan un año, se les van a pagar el próximo año con el dividendo de la próxima gestión. Espérame un momentito, por favor. Un poco mejor, sí.
Muy bien, continuamos. Disculpas, por favor. Continuamos entonces. Estábamos en la diferencia que las acciones ordinarias pueden o no recibir dividendos, pero estos no son acumulativos. Las acciones preferentes, si en caso no reciben dividendos una gestión, se acumulan para la próxima gestión. En el caso de las acciones ordinarias, los titulares corren más riesgo. Más riesgo, ¿por qué? Porque como hemos visto en las diferencias, pueden o no recibir rentabilidad. En cambio, las acciones preferentes son menos riesgosas. ¿Por qué? Porque sus dividendos son más seguros. Y existe una ley de finanzas que ustedes ya deben conocer que dice que si un activo tiene mayor riesgo, tiene que tener mayor rentabilidad. Por lo tanto, las acciones ordinarias reciben mayor rentabilidad. Las acciones preferentes, por el contrario, menor rentabilidad. Muy bien, una vez dichas las diferencias, a ver, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Continuamos entonces. Vamos a pasar a la valoración de acciones. Como cualquier activo, las acciones, el valor de las acciones se va a determinar por los flujos de efectivo que genera. Un ejemplo de los flujos de efectivo. Ustedes, si quieren comprar una acción, van a tener que pagar un precio cero en el año cero, ¿no? Que representa la inversión inicial. Si compran una acción, van a recibir, en el caso de acciones preferentes, pueden recibir dividendos cada gestión. En el caso de acciones ordinarias, pueden o no recibir dividendos. Entonces, el primer año, aquí vamos a poner los años para no perdernos. Muy bien, año 0, ustedes compran la acción. Año 1, año 2, año 3, así sucesivamente, hasta el año N. Entonces, primer año reciben dividendos, segundo año también podrían recibir dividendos, tercer año, etcétera, y podrían recibir un dividendo en el periodo N. Entonces, si ustedes se fijan, es lo mismo que hemos estado avanzando, es el mismo método que hemos estado aplicando en los anteriores temas. Existen flujos de efectivo futuros y para conocer el valor de la acción, los mismos se tienen que descontar a valor presente. Cabe recalcar que las personas, los inversionistas, pueden comprar dividendos para mantenerlo, ¿no? Y recibir dividendos de forma perpetua. ¿Por qué? Porque las acciones no tienen fecha de vencimiento. Pero pueden existir inversionistas que quieran comprar las acciones para volver a venderlas en un momento futuro. Por lo tanto, en alguno de los flujos, en alguno de los periodos, puede existir un precio N
que represente el precio de la acción en ese momento. ¿Sí? Entonces, ustedes ganan dinero de dos formas con las acciones, recibiendo los dividendos y en caso que quisieran vender, la rentabilidad estaría en la diferencia del precio futuro con el precio de compra. Igualmente, si tienen un precio futuro, lo tienen que descontar, todo para llevarlo a valor presente. Y de esa manera ustedes determinan el valor de la acción. Ahora, existen tres casos a considerar para valorar acciones. Número 1, las acciones cuyos dividendos no tienen crecimiento. Número 2, las acciones cuyos dividendos aumentan a una tasa constante. Y número 3, las acciones cuyos dividendos aumentan primero a una tasa constante y luego esa tasa cambia. ¿Ya? Esto se conoce como crecimiento diferencial. Entonces, nosotros vamos a analizar estos tres tipos de acciones. Las primeras, acciones con crecimiento cero. Se caracterizan porque sus dividendos son constantes y tienen el mismo monto. Y en este caso, volviendo a nuestra línea de tiempo, el dividendo 1 va a ser igual al dividendo 2, va a ser igual al dividendo 3 y así hasta el dividendo n. Entonces, dividendo 1 igual a dividendo 2 igual a dividendo 3, etcétera, hasta el dividendo n. Toda vez que el dividendo siempre es el mismo, la acción puede ser considerada como una perpetuidad. ¿Sí? Por lo tanto, en estos ejercicios nosotros vamos a aplicar la fórmula de perpetuidad, que ya la habíamos visto con los bonos. Hemos analizado bonos a perpetuidad. En el caso de los bonos, el valor del bono era igual al cupón dividido entre la tasa cupón. Sí, en este caso va a ser similar. Nuestro precio el valor de nuestra acción va a ser igual a la división de ¿qué? De nuestro dividendo entre K. Sí, en este caso nosotros a la tasa de descuento lo vamos a llamar K. Aquí vamos a poner K representa la tasa de descuento que nosotros vamos a utilizar para descontar los flujos, que también es conocido como el rendimiento requerido por los accionistas. Entonces, las acciones con crecimiento cero, para valorarlas es una simple división entre el dividendo que se conoce entre la tasa de descuento. Para las acciones con crecimiento constante, en este caso, los dividendos van a ser diferentes. Dividendos con montos diferentes en función a una tasa de crecimiento.
la cual la vamos a representar con la letra G. Entonces, siguiendo la lógica de nuestra línea de tiempo, vamos a copiar para que se ubiquen más. En esta línea de tiempo nos va a afectar una tasa de crecimiento denominada G. Si la acción pagara un dividendo 0 en el año 0, el dividendo del año 1 sería ese dividendo 0 por 1 más la G. ¿Sí? Elevado a la 1 porque es el periodo 1. En el caso del dividendo 2 sería el dividendo 0 que conocemos por 1 más G elevada al cuadrado, elevada a la 2. ¿Ya? No tengo mi signo, pero por si acaso es elevado a la 2. En el caso del dividendo 3, lo mismo. Dividendo 0 por 1 más G elevado a la 3. Y así sucesivamente, en este caso del dividendo n sería el dividendo 0 por 1 más la G elevado a la n. De esta forma se proyectarían los dividendos futuros. ¿Sí? Y una vez que ustedes proyectan los dividendos futuros, van a poder descontar con la tasa de descuento K. Entonces, un activo con flujos de efectivo que crecen a una tasa constante también recibe el nombre de perpetuidad creciente. Y aquí vamos a aplicar la fórmula de Gordon-Shapiro. ¿Cómo sería nuestra fórmula entonces? El valor de la acción o el precio sería igual a la división de el dividendo 0 dividendo 0 por 1 más G dividido entre la diferencia de K, que es nuestra tasa de descuento, menos G. Esto también se lo puede escribir como, que hemos dicho que representa este dividendo 0 por 1 más G, el dividendo 1. Entonces, pues, podríamos escribir dividendo 1 dividido entre K menos G. Muy bien, esta es la fórmula de Gordon-Shapiro. Aquí hay una condición, pero para usar esta fórmula. ¿Cuál es la condición? Que la tasa de crecimiento G debe ser menor a la tasa de descuento. La tasa de descuento K. Esa es la condición. No se van a olvidar, por favor, de esa condición. Porque, ¿qué pasaría si G fuera mayor a K? En ese caso, el precio de la acción subiría infinitamente. ¿Sí? Aquí lo vamos a escribir para que no se olviden.
¿Qué pasaría si G fuera mayor a K? El precio de la acción subiría infinitamente y por lo tanto no se podría determinar su valor. Este mismo razonamiento se aplica en caso de que G sea igual a K. De la misma forma, sería muy difícil identificar el valor de la acción, porque si K es igual a G, aquí abajo sería 0, y ustedes saben que cualquier monto dividido entre 0 nos da error. Muy bien, entonces, antes de pasar a la otra valoración, vamos a hablar un poco de lo que es la tasa de crecimiento, G. Esta tasa de crecimiento permite que los accionistas reciban mayores dividendos gestión tras gestión. Pero ¿cómo logra hacer esto una empresa? ¿No? ¿Cómo puede subir los dividendos gestión tras gestión? Para eso vamos a ver la fórmula de los dividendos. ¿Cómo se obtienen los dividendos que pagan las empresas? Entonces, el dividendo va a ser igual a la división de la utilidad neta que obtiene la empresa en esa gestión por la tasa del pago de dividendos. Aquí para que se ubiquen, cuando una empresa obtiene utilidades, la junta de accionistas puede determinar dos cosas con esas utilidades. Uno sería pagar dividendos y el otro sería retener las utilidades. Y para eso determinan un porcentaje a pagar de dividendos y un porcentaje a retener de utilidades. En este caso, los porcentajes son variables, ¿no? Un año puede ser 100% para el pago de dividendos y 0% para retener utilidades. Otro año puede ser 50-50. Otro año pueden decidir retener todas las utilidades y no pagar dividendos. Y así sucesivamente. Entonces, para determinar el monto de los dividendos a pagar, ustedes tienen que multiplicar la utilidad neta de esa gestión por la tasa que determine la junta de accionistas a pagar de dividendos, que es un porcentaje. Dividido entre el número de acciones en circulación. Entonces, para incrementar los dividendos tenemos tres opciones, si ustedes se fijan. Podemos jugar con la utilidad neta, se puede jugar con la tasa o con el porcentaje de pago de dividendos y se puede jugar con el número de acciones en circulación. Entonces, ¿cómo? Primera opción, incrementar las utilidades de la empresa. Segunda opción, incrementar el porcentaje del pago de dividendos, ¿sí? Porque si ustedes incrementan la parte
del numerador va a incrementar el monto de dividendos. Y tercera opción, disminuir las acciones en circulación. Porque si se fijan en la fórmula, si ustedes logran disminuir el denominador, el resultado va a aumentar. Entonces, esas son las tres formas que la empresa tiene para aumentar los dividendos gestión tras gestión. El porcentaje está determinado por la junta de accionistas, ¿sí? Igual, la disminución o el incremento de las acciones en circulación se tiene que poner a consideración de la Junta General de Accionistas. Ustedes, entonces, como gerentes financieros o como administradores financieros, podrían jugar con las utilidades de la empresa sin consultar a los accionistas. Pero, ¿qué tienen que hacer para incrementar las utilidades de la empresa? Ustedes tienen que buscar la forma de hacer crecer la empresa. ¿Cómo? Reinvirtiendo el dinero, ¿sí? Estas utilidades que se deciden retener, ustedes la tienen que aplicar en proyectos que les generen rentabilidad, ¿sí? Entonces, la retención de utilidades como gerentes financieros, como administradores financieros, lo tienen que invertir en proyectos que generen rentabilidad para la empresa. Y eso lo hemos visto en el tema del presupuesto de capital. Ustedes han evaluado proyectos a través del BAN, del TIR, del periodo de recuperación, y con los resultados ustedes determinaban si ese proyecto era viable o no, si ese proyecto era rentable o no. Por lo tanto, si ustedes invierten en proyectos viables y rentables, van a lograr que su empresa crezca. Muy bien, si no invierten en proyectos adecuados, pueden generar el efecto contrario, que disminuyan las utilidades, que disminuyan las operaciones de la empresa, meter en problemas a la empresa, ¿no? A tal punto que pueden llegar a un estado de quiebra. Muy bien, entonces. Si ustedes logran esto, si ustedes logran el crecimiento a través de proyectos viables, van a lograr un cambio en las utilidades. Este cambio debe ser positivo, obviamente. Es decir, que incrementen las utilidades. Este cambio en las utilidades, ¿cómo lo determinan? Va a ser entonces la utilidad de la gestión menos la utilidad de la gestión anterior. Ustedes tienen que ver un crecimiento, ¿sí? Al sacar la diferencia entre ambas, la diferencia tiene que ser positiva. Así va a significar que ustedes han hecho crecer las utilidades. Y este cambio, esta diferencia de utilidades, está influida por dos factores. Uno, el monto que ustedes invierten, monto a invertir, por el rendimiento de ese proyecto. Sí, el rendimiento que ustedes logran ganar con ese proyecto o esos proyectos que invierten. Entonces, a partir de esta fórmula, nosotros vamos a determinar la G.
Vamos a volver a copiar esta fórmula y vamos a reemplazar este monto a invertir, ¿sí? Este monto a invertir, ¿cómo se lo determina? Son las utilidades retenidas. Entonces sería utilidad de la anterior gestión anterior por el porcentaje a retener. Entonces, nuestra fórmula quedaría de esa manera. Ahora sí, con esta fórmula nosotros vamos a determinar la G. Lo único que tienen que hacer es despejar, o sea, es llevar esta utilidad de la gestión anterior a dividir al otro lado. Sí, entonces para eso ok, entonces hemos dicho que tenemos que llevar esta utilidad de la gestión anterior a dividir al otro lado y por lo tanto esto se borra. ¿Qué nos queda entonces? La diferencia entre las utilidades dividido la utilidad de la gestión anterior va a ser igual al porcentaje a retener por el rendimiento del proyecto o de los proyectos. Este rendimiento también es conocido como ROI. Es un indicador que han debido llevar en análisis de estados financieros. Entonces, ya hemos determinado G. G es una tasa de crecimiento de los dividendos, pero también puede representar tasa de crecimiento de las utilidades. Por lo tanto, al sacar la diferencia entre las utilidades y sacar la ponderación sobre la utilidad anterior, nosotros ya hemos determinado G. Por lo tanto, G va a ser igual al porcentaje a retener de utilidades por el ROI de sus proyectos, ¿sí? Esto les estoy explicando para que ustedes tengan conocimiento y en su vida laboral, cuando necesiten calcular la tasa de crecimiento, puedan calcularlo de esta manera. ¿Está todo claro hasta esta parte? Entonces vamos a pasar a las acciones con crecimiento diferencial. Para eso vamos a volver a copiar nuestra línea de tiempo. ¿Cuál es la característica de este tipo de acciones? Es que los dividendos van a tener dos tasas de crecimiento. ¿Sí? Una G1 y una G2. La G1 va a afectar a los dividendos hasta cierto periodo. Muy bien, entonces nuestra G1 puede afectar hasta los dividendos del tercer año. Esa va a ser nuestra G1. Y a partir del periodo número 4, se va a aplicar otra tasa de crecimiento a los dividendos. Esta va a ser conocida como la G2. En caso de que ustedes no quieran vender la acción, sino planean mantenerla
por un tiempo indefinido. Entonces ustedes tienen que aplicar la G1 hasta cierto periodo. Y la G2 lo aplican de forma indefinida, es decir, a perpetuidad. Sí, por lo tanto, con esta G2 nosotros vamos a sacar una perpetuidad. Nosotros vamos a sacar una perpetuidad y cuando nosotros descontemos esa perpetuidad, se va a descontar al periodo desde donde empieza la perpetuidad. Es decir, en este caso, en el ejemplo, sería al periodo 3. ¿Sí? Ustedes van a descontar, van a calcular la perpetuidad en este periodo. Entonces, lo vamos a trasladar acá. Perpetuidad se encontraría en el periodo 3. Y una vez que ustedes tengan la perpetuidad, esa perpetuidad recién lo van a descontar al periodo 0. Obviamente que también tienen que descontar los primeros flujos, ¿no? Los primeros dividendos que utilizan la G1. Entonces, aquí en el periodo 0 ustedes van a tener el valor presente de los dividendos del primer periodo y luego van a tener el valor presente de la perpetuidad. Ya saben que la suma les va a dar el valor de la acción. Ahora, no solo se puede valorar las acciones. Muchas veces cuando no tenemos la K, que es la tasa de descuento, muchas veces cuando no tenemos esta tasa, tenemos que determinarla. Y para eso ustedes necesitan saber que las acciones generan rentabilidad de dos formas. A través de los dividendos y a través de la diferencia entre los precios, en caso de que ustedes quieran vender la acción. En el caso de los dividendos, la ganancia se llama rendimiento por dividendos. Y la diferencia entre los precios va a representar el rendimiento sobre ganancias de capital. Entonces vamos a determinar una ecuación para la K. La K sería igual. El primer componente, primero los dividendos. ¿Sí? Los dividendos dividido entre el precio inicial. P0 le vamos a poner. P0 más la división de la diferencia entre los precios. Eso quiere decir el precio futuro menos el precio cero. Precio cero dividido entre el precio cero. Listo. Este primer componente representa el rendimiento de los dividendos. Este segundo componente representa el rendimiento sobre ganancias de capital. Ahora hay otra fórmula similar que ustedes pueden aplicar para determinar K, en caso de que no tuvieran
el dato de los precios futuros y tuvieran el dato de la tasa de crecimiento, entonces directamente ustedes pueden aplicar el dividendo que se conoce. El dividendo puede ser del periodo 1, del periodo 2, etcétera, sobre el precio inicial más G. Es otra forma de determinar el rendimiento requerido por los accionistas. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Dicen, un favor, Dime. ¿puede volver a explicar las dos últimas fórmulas? Estas, ¿no? Sí, Ok. esas dos. Ya. K entonces representa la tasa de descuento. La tasa de descuento o el rendimiento exigido por los accionistas. ¿Ya? Cuando tú no tengas este dato, vas a tener que determinarlo, ¿sí? Para ver cuánta rentabilidad te genera una acción. La acción genera rentabilidad de dos maneras, a través de los dividendos y a través de la diferencia entre los precios, porque tú compras la acción en un periodo cero, ponte en 100 bolivianos, y de aquí a un año, esa acción ya no va a costar 100 bolivianos, esa acción va a costar 110 bolivianos. Esto es en el periodo cero o año cero. Y esto es en el año 1. Pero aparte de que el precio cambia, tú vas a recibir un dividendo, si la empresa así lo decide. Tu dividendo puede ser de 50. ¿Ya? Entonces, ves que estás ganando plata de dos maneras. Uno, que tu acción sube de valor. Y dos, que tu acción te distribuye un dividendo. Tú has invertido entonces 100 y estás ganando ¿cuánto? 160. Para sacar el porcentaje de ganancia o el porcentaje de rentabilidad, aplicamos, yo voy a copiar esto. Aplicamos los dos componentes. Uno es el dividendo, ¿verdad? Entonces sería 50 dividido entre el precio inicial, 100. El otro es la ganancia, perdón, el rendimiento sobre ganancias de capital. En este caso, el precio de tu acción sube a 110. El precio inicial era de 100 y esa diferencia lo tienes que dividir entre 100. Haciendo esta operación, tú vas a sacar un porcentaje que te va a decir cuánto en realidad has ganado, qué porcentaje has ganado sobre tu inversión inicial. Ahora, hay algunas veces en que tal vez no sepas los precios futuros, no los puedas determinar, pero sí sabes la tasa de crecimiento de los dividendos o la tasa de crecimiento de esa empresa. Entonces, voy a volver a copiar. Tú conoces entonces o intuyes que el dividendo va a ser 50, la inversión que has hecho es de 100 y la tasa de crecimiento que te promete esa empresa es de 5%. Entonces, al resolver esta operación, tú también puedes determinar tu K, tu tasa de rendimiento. Son dos formas. ¿Ha quedado claro de esa manera? Sí, Lucy, muchas gracias. Ya. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda más antes de que entremos a los ejercicios? En los ejercicios igual van a entender mejor si es que se han perdido. ¿Alguien quería preguntar algo? Listen, disculpe, y en la tasa de crecimiento en lo que nos está indicando de la utilidad de la gestión menos utilidad de la gestión anterior, esa fórmula nos da el monto a invertir por rendimiento. No, el monto a invertir, o sea,
esta fórmula la he hecho para que vean de dónde sale G, ¿ya? Pero el monto a invertir en realidad es la utilidad de la gestión anterior por el porcentaje que la Junta General de Accionistas determina para retener. Por ejemplo, la utilidad de la empresa va a ser 1 millón. 1 millón. ¿Dónde está nuestro ejemplo? Aquí. Aquí nos vamos a venir. 1 millón la empresa gana en utilidades. La Junta General de Accionistas decide que se reparta el 50% y que se retenga el 50%. Entonces, ¿cuánto de estas utilidades tú vas a pagar como dividendos? 500,000. ¿Cuánto vas a retener? 500,000. Estos 500,000 que tú estás reteniendo, lo vas a reinvertir en tu empresa, ¿sí? Y lo tienes que reinvertir en proyectos viables y rentables, hemos dicho, para hacer que tu empresa crezca y para que también las utilidades crezcan. Por lo tanto, este monto a invertir va a ser 500,000. El rendimiento que generen los proyectos, que está representado también por el ROI, o sea, ese rendimiento por esos 500,000, te tiene que dar el crecimiento de las utilidades. ¿Cuál es el crecimiento? Es la utilidad de la gestión presente menos la utilidad de la gestión anterior dividido entre la utilidad de la gestión anterior. ¿Te ha quedado más claro o te Sí, vuelvo? sí. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ya, va a quedar más claro con los ejercicios, excepto esta parte. Nosotros no vamos a hacer ejercicios para determinar G. Ya directamente los ejercicios nos van a dar la G. Pero les he explicado para que en su vida profesional ustedes sepan de dónde sale esta G, ¿sí? Hay siempre una tasa de crecimiento cuando la empresa genera mayores utilidades. Muy bien, entonces nos iremos al primer ejercicio, valoración de una acción con crecimiento cero. Nos dice, recientemente nuestra empresa pagó un dividendo de $21 por unas acciones que registran un rendimiento del 12%. Los reportes financieros informan que los dividendos permanecerán sin cambio. Razón por la cual la gerencia requiere conocer el valor de estas acciones a la fecha. El precio actual de las acciones es de... eso tenemos que determinar. ¿Sí? Requiere conocer el valor de estas acciones a la fecha. Entonces, precio tenemos que determinar. Dividendos nos dice $21. El rendimiento requerido nos está diciendo 12%. Y tasa de crecimiento, como es con crecimiento cero, en este caso no existe. Vayamos entonces a nuestra fórmula de acciones con crecimiento cero. Era una fórmula de perpetuidad. Esa es la fórmula que tenemos que usar. Entonces, reemplazando, tenemos el monto del dividendo. Tenemos K, 12%. Es una simple división. 21 dividido entre 12%. ¿Cuánto sería entonces el precio de nuestra acción? 175. Sí, así de facilito es para acciones que no tienen crecimiento. Pasemos al otro ejercicio ahora de acciones con crecimiento constante. Aquí ya vamos a utilizar una G. La empresa RRR pretende pagar un dividendo de $25 el próximo año, considerando que el rendimiento requerido por los accionistas es del 10% y que su crecimiento
será del 6%. ¿Cuál es el valor que tiene la acción? Entonces tenemos que determinar el precio actual de las acciones. El dividendo esperado es de $25. En este caso, notemos la diferencia, ¿sí? En este caso, en el anterior ejercicio nos dice, nuestra empresa pagó recientemente, nuestra empresa pagó un dividendo de $21. Eso quiere decir, perdón, en este caso, el dividendo sería en el periodo 0. Ya, la empresa les dice pagó. En este caso, nos vamos a nuestra línea de tiempo. Si les da en pasado, eso quiere decir que el dividendo se va a ubicar un periodo anterior. Si les dice, se pretende pagar el próximo año, entonces su dividendo se ubica en el periodo 1. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. Entonces, el dividendo del periodo 1 de 1 va a ser 25. El rendimiento requerido, 10%. La tasa de crecimiento, 6%. Nos vamos a nuestra fórmula de acciones con crecimiento. En este caso, constante porque solo nos da una G. Podemos copiar esta fórmula. Ya, ahora, ¿por qué es importante que ustedes noten la diferencia entre D0 y D1? ¿No? Porque si les dice, nuestra empresa pagó, es decir, en pasado, eso quiere decir que el dividendo sería D0 y por lo tanto ustedes tendrían que aplicar esta fórmula, D0 por 1 más G dividido entre K menos G. Pero aquí les está diciendo el dividendo del próximo año es tanto. Por lo tanto, ustedes ya tienen D1. No tienen que aplicar esta multiplicación. Ya tienen D1. ¿Cómo sería entonces? Directamente 25 y la diferencia entre K, que es 10%, menos la tasa de crecimiento, que es 6%. ¿Cuánto saldría? 25 dividido entre K menos G. Entonces, el valor de la acción en el periodo 0 sería 625. Ok, de estos dos ejercicios, ¿está claro? Les voy a dar tiempo para que copien. Copien el primer ejercicio. Dice, disculpe, la parte teórica lo va a subir al Classroom. Sí, la parte teórica se los voy a subir. Dice, gracias.
¿Ya está? Un ratito. Ya. Ya, al otro ejercicio, por favor. Copien este otro.
¿Ya está? Sí, Lice. Ya, seguimos entonces. Segundo ejemplo de acciones con crecimiento constante. Nos dice, nuestra empresa tiene previsto pagar el próximo año un dividendo de $17 por acción, la misma que se haya influenciada por una tasa de crecimiento del 6% y un costo de capital de 11%. Considerando estos parámetros, nos encomiendan determinar el valor presente de estas acciones. Precio actual tenemos que determinar. Dividendos. Nos dice, aquí nos menciona, próximo año. Entonces sabemos que es D1, $17. Rendimiento requerido. En este caso, si no les dice rendimiento requerido, les va a decir costo de capital. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rendimiento que exigen los accionistas a la empresa representa un costo de capital para la empresa. Entonces son sinónimos, 11%. Tasa de crecimiento, 6%. Aplicamos la misma fórmula. ¿Ok? En este caso, nos da el dividendo del próximo año, entonces directamente usamos D1 sobre K menos G. Si nos dijera, el dividendo que se pagó fue de tantos, entonces sabemos que es D0 y tienen que aplicar de esta manera. ¿Sí? En este caso, no nos dice eso, entonces es con D1. D1 es 17%. Rendimiento requerido 11% menos la tasa de crecimiento 6%. ¿Cuánto tendría que salir? 17 dividido entre 11 menos 6. El valor de la acción o el precio actual de la acción tendría que ser 340. Muy bien, vamos a aumentar algo más que no hemos hecho el anterior ejercicio. En este caso, vamos a determinar la K. Y para eso nos vamos a venir a las últimas fórmulas que hemos hecho. Esta es la que vamos a utilizar. Ya nos da K, es verdad, pero por si se les pidiera determinar K en el examen, lo vamos a hacer. Tenemos entonces el dividendo. Sí, en este caso, dividendo del periodo 1. Tenemos el precio también, lo acabamos de determinar. Y tenemos G. Entonces, si sustituimos dividendo más el precio que ya hemos determinado más G. El resultado nos tendría que dar esto, 11%. Muy bien, entonces 17 dividido entre 340 más la tasa de crecimiento. ¿Cuánto nos da? 11%. Esto en el caso de que en el examen, digamos, se les daría precio directamente. Aquí tendría que decir 340 es el precio actual de las acciones. Los dividendos de la próxima gestión a pagar son tantos. La tasa de crecimiento es tanto. Determine el rendimiento requerido, entonces ya saben que tienen que aplicar esta fórmula. Ahora, ahora también podrían aplicar esta fórmula, ¿no? Y lo vamos a hacer. Podrían aplicar esta fórmula si conocieran el precio futuro de la acción, ¿no? Si en este caso se les dijera, el precio actual es tantos, el precio del próximo año es tantos. La tasa de crecimiento, bueno, en realidad en esta fórmula no necesitan, pero si se les da, ya saben
que pueden usar esta o esta fórmula. A ver, ¿está claro este ejercicio? Bueno, si está claro, entonces copien, por favor. Un momentito, a ver si hay. Ya. Licenciada, ¿Sí? una consultita. En caso de darnos un dividendo histórico, es decir, un dividendo cero, Ajá. igual le tendríamos que utilizar la misma fórmula, un costo es decir, el de costo de capital. Es decir, ese dividendo es tanto aplicable como para el dividendo cero, tanto como para el dividendo uno. En ese caso, tendrías que proyectar el dividendo para la próxima gestión, ¿sí? Si tú tienes un D0, proyectas con 1 más G. En ese caso, sacas el dividendo 1, ¿verdad? Proyectando y puedes aplicar recién estas fórmulas. ¿Está claro? Sí, sí, ok, ok. Ok.
¿Ya han terminado? Un momentito más, ¿les parece? Ya, ya. Dice, disculpe, ¿será que me puede volver a explicar cómo era cuando tenemos el dividendo cero para usar la última fórmula, por favor? Ya. Te explico. Voy a copiar esta fórmula, ¿ya? Muy bien, entonces, el ejercicio te podría decir, nuestra empresa pagó un dividendo de $17. Eso quiere decir que aquí tu D0 va a ser 17, ¿ya? Entonces, tú tendrías que usar esta fórmula. 17 por 1 más G, que es 6%. 6% dividido entre K, 11%. G, 6%. ¿Ya? Esto en caso de que se te pida determinar el precio de la acción y se te den los datos, obviamente, que necesitas. ¿Ya? Si en caso te pidiera sacar K, si en caso te pide sacar el costo de capital o el rendimiento requerido y te da D0, tú ese D0, o sea, igual aplicas esto. Ya tienes que proyectar a D1. Entonces, para sacar D1 va a ser igual a 17, si en caso fuera D0, por 1 más el 6%. ¿Ya? Tú proyectando eso, te va a salir, digamos que te salga 22. ¿Ya? Entonces, tú ya has proyectado D1, ya tienes. Ya puedes aplicar estas dos fórmulas. Aquí sustituirías 22 y aquí también sustituirías 22, ¿sí? En caso de, dependiendo de los datos que tengas para aplicar las fórmulas.
¿Ha quedado claro cómo tienes que hacer? Primero proyectas de 0, sacas de 1 y ya puedes aplicar las fórmulas. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces voy a poner, para que no se confundan, dividendo 1, precio 1. Ahora, si en caso les darían datos del periodo 2, tienen que proyectar el dividendo al periodo 2, es decir, de 2 aplican lo mismo elevado a la 2, ¿sí? No se olviden que para proyectar tienen que tomar en cuenta el periodo de 2. Entonces, si tienen D2, ¿no? Podrían sustituir acá D2 y lo demás sigue igual. Aquí tendrían que sustituir D2, pero tendrían que tener el precio del periodo 2, ¿sí? Este dividendo y este precio tienen que ubicarse en el mismo periodo. ¿Ya? En ese caso se les daría el precio a la fecha 2. Si les darían, digamos, datos para el periodo 3, digamos, el precio 3, ustedes sacan dividendo 3. ¿Cómo? Haciendo lo mismo, excepto que aquí tienen que elevar a la 3. Elevan a la 3, ya tienen dividendo del periodo 3, tienen precio del periodo 3 y bueno, lo demás no hay problema, ¿verdad? Precio actual. Así sería. Muy bien, ¿ya han copiado? Sí, Lisa. Ya. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Valoración de acciones con crecimiento diferencial. Estos ejercicios son un poco más largos que los anteriores, así que para que estén con sus 5 sentidos, nos vamos a dar un receso. ¿Ya? El receso hasta las 10:30, ¿ya? Casi 20 minutos. Regresamos a la clase.